Hola, hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por apoyar todo el esfuerzo que le estoy poniendo a estos videos. Veo y leo todos sus comentarios y eso me pone súper contenta. Muchas personas me comentan y me escriben que les gustaría seguir recibiendo señales de mi parte, así que María y yo lo hemos hablado y el grupo ahora estará a mi nombre. En él voy a dar señales de trading totalmente gratis, así que si quieres ser parte de este grupo, no se te olvide enviar la palabra equipo a mi Telegram, donde encontrar el enlace en la descripción. No se te olvide suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar. Y bueno amigos, hoy vamos a operar con la ayuda del indicador Alligator. Él nos indicará el punto de reversión y ayudará a determinar el movimiento adicional del precio. Así que hoy les mostraré cómo conectarlo, cómo funciona y asimismo cómo lo uso en mis operaciones. Entonces, para conectar el indicador, presionamos este botón en la esquina inferior izquierda. A continuación seleccionamos el indicador de cocodrilo de la lista y dejamos todos los ajustes por defecto. Haremos solo el grosor de las medias móviles un poco más gruesas para que sean más visibles. Por lo tanto, apareció un indicador de cocodrilo. Él se compone de 3 medias móviles, 2 son rojas y una es verde. La señal es el momento en el que, por ejemplo, la media móvil de color verde cruza de arriba abajo y nuestra segunda media móvil de color rojo. Después de eso, continúa avanzando. Esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Además, cuando la media móvil de color verde cruza de abajo hacia arriba, nuestra segunda media móvil de color rojo, y después de eso no continúan moviéndose más, esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. Y en una situación similar podríamos abrir una operación para un aumento. En este caso, el indicador también puede tener señales falsas. Por ejemplo, cuando el precio se mueve en la zona de negociación, como pueden ver, no hay movimiento unidireccional en estos momentos y hay un cruce frecuente de medias móviles. En tales situaciones, por supuesto, no es necesario abrir operaciones. Además, cuando después de la intersección las medias móviles se mueven más y más lejos, al mismo tiempo divergen cada vez más entre sí. Esto significa que hay un movimiento unidireccional bueno y seguro. Y en una situación similar también podemos abrir una operación en tendencia, pero quiero advertirles de inmediato que este indicador, como cualquier otro indicador, puede tener señales falsas. Entonces, como usted sabe, las situaciones en el mercado son muy diferentes. Es por eso que es muy importante prestar muchísima atención a los niveles de soporte y resistencia. También en la situación de operación en general y en ningún caso debemos confiarnos ciegamente en un solo indicador. Solo una combinación muy buena, competente y de un análisis técnico nos va a indicar que todo el conjunto de esto nos ayudará a obtener buenos resultados. Es decir, primero hacemos un buen análisis técnico y solo entonces vamos a tomar en cuenta las indicaciones del indicador. Entonces, asegúrate de ver este video hasta el final y podrás ver y entender cómo funciona este indicador cuando lo ponemos a operar. Es posible que te guste este método de estrategia y también que puedas ganar dinero con estas super estrategias. Entonces amigos, en este momento ya veo el punto de entrada y te lo explicaré. Aquí vemos que desde un movimiento descendente seguro se produjo una reversión. Se forman velas de color verde y la media móvil de color verde ya comienza a cruzar la segunda media móvil de color rojo de abajo hacia arriba. En tal situación abrimos una operación por un minuto para aumentar.
ya que el indicador nos dice que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. Al mismo tiempo, como en la mayoría de los casos, en estas situaciones comerciales funciona de la misma manera. Hay una reversión, un cierto movimiento correctivo. Como regla general, en tales situaciones, un minuto es más que suficiente. Esta es la situación que tenemos ahora. El indicador, a su vez, confirmó nuestro punto de entrada. Así que vamos a ver el precio y ver qué tal sucede aquí pronto. Como pueden ver, el precio continuó subiendo y ahora estamos obteniendo ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento ascendente. El indicador resultó ser correcto y nos indicó un buen punto de entrada. Bueno, en general no es un mal comienzo. Aquí vemos que el precio se ha producido una salida de esta zona. El precio se mueve con confianza hacia abajo. Además, hay un cierto nivel de soporte en la parte inferior. Al mismo tiempo, vemos que hubo una intersección de medias móviles. Después de eso, continúan moviéndose y separándose cada vez más. Vamos a abrir una operación por un minuto a la baja y creo que en un futuro próximo este nivel se romperá, dado que el precio aquí recientemente tiene un gran potencial a la baja. Usted y yo acabamos de abrir una transacción en un pequeño retroceso hacia arriba. Creo que en un futuro próximo el precio se revertirá y continuará bajando. Entonces, observemos el precio. Como pueden ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y estamos obteniendo ganancias. El indicador nos sugirió un buen punto de entrada y nos ayudó a determinar el movimiento adicional del precio. Entonces, veamos la siguiente situación. Aquí vemos que hay una tendencia a la baja en este momento. El precio se mueve onduladamente. Además, en este momento se ha producido un cruce de medias móviles. Vamos a abrir la transacción en un minuto a la baja. El precio tiene un gran potencial a la baja y es más probable que continúe bajando. Que esta situación, tanto usted como yo tengamos tiempo para trabajar en este movimiento descendente, dado que en el momento de apertura de la transacción se formó una vela roja de impulso con confianza. Idealmente, por supuesto, uno tendría que abrir la operación un poco más alto. Pero desafortunadamente estamos en el impulso. Bueno, vamos a esperar el resultado. Bueno, no está mal, amigos. Como podemos ver, una especie de atenuación, pero en el punto de cierre de nuestra operación fue más bajo que el punto de apertura. Sin embargo, logramos obtener ganancias. Mientras todo va bien, sigamos adelante. Aquí vemos que desde cierto punto hubo una reversión y el precio se mueve más abajo, hacia abajo. También en este caso se produjo la intersección de las medias móviles. En esta situación propongo abrir una operación a la baja y es más probable que el precio continúe bajando a medida que vemos que los principales máximos de los precios se actualizan y se vuelven más bajos. También, principalmente en los últimos tiempos, el precio se mueve hacia abajo. Observemos el precio y veamos qué sucede. Muy bien, amigos, como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia abajo con velas buenas, rojas, de impulso y bastante seguras. Además, el indicador resultó ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento descendente. Y miremos el siguiente punto de entrada.
y vemos que desde el nivel de apoyo se ha producido una reacción. El precio se ha retrocedido y se mueve hacia arriba. En este caso también se produce la intersección de las medias móviles. Esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. Abramos una operación en 1 minuto para un aumento y espero que podamos ganar dinero con este movimiento ascendente, ya que el indicador nos confirma nuestro punto de entrada. Así que vamos a esperar el resultado. No está mal, amigos, el precio continuó subiendo y aquí es donde obtenemos ganancias. Como podemos ver, el indicador volvió a tener razón. 1 minuto nos bastó, entonces sigamos buscando otras situaciones de trabajo. Aquí arriba tenemos un cierto nivel de resistencia. Al mismo tiempo, vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel y ya está empezando a ir más allá de sus límites. Así que abrimos una operación por 1 minuto para un ascenso. Es posible que en un futuro próximo este nivel se romperá. Además, el indicador nos confirma nuestro punto de entrada. Hubo una intersección de medias móviles. Siguen moviéndose y se separan cada vez más. Es posible que nosotros mismos caigamos en el movimiento de impulso del precio hacia arriba y la ruptura del mismo. Entonces, observemos el precio. Excelente, amigos, como pueden ver, este nivel todavía se rompió. Aquí de usted y yo obtenemos ganancias. Mientras tanto, ya tengo $5,000 en depósito. Propongo abrir otra última operación para hoy. Así que busquemos otra situación laboral en el mercado y continuemos. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que después del primer toque del nivel hubo un retroceso hacia abajo y ahora el precio ha girado y continúa moviéndose nuevamente hacia el nivel. En este caso también se produce la intersección de las medias móviles. El potencial general del precio también va a la alza. En esta situación abrimos una transacción por 2 minutos para un aumento. Creo que el precio va a continuar moviéndose hacia el nivel de resistencia. Esperemos que 2 minutos sean más que suficientes, incluso teniendo en cuenta la posible negociación. Así que vamos a esperar el resultado. Excelente, amigos, como pueden ver el precio continuó moviéndose hacia arriba y aquí estamos obteniendo ganancias. Logramos ganar dinero con este movimiento ascendente. El indicador resultó ser correcto de nuevo y nos dio un buen punto de entrada. Como pueden ver, en combinación con el análisis técnico, este indicador funciona perfectamente. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $8,000 y propongo terminar con esto. Tomemos las ganancias y salgamos del mercado. Al mismo tiempo, todas las situaciones en el mercado han funcionado bastante bien. Probablemente, como habrán notado, algunas situaciones son bastante similares entre sí. Esto significa que se encuentran periódicamente en el mercado y si lo desean se pueden encontrar constantemente con ellas y así ganar dinero. Intente conectar estos indicadores usted mismo y busque estas situaciones similares en el mercado. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. No se te olvide que si quieres ser parte de mi canal privado con señales, envíame la palabra clave equipo y yo misma te agregaré. Eso fue todo por hoy. Adiós, adiós.